Buenos días a todos y bienvenidos. Es una alegría poder estar reunidos en el nombre del Señor, en la presencia del Señor y teniendo este tiempo especial para el Señor, para alabarle y para adorarle solo a Él. Y como dice el Salmo 107 que nos invita a alabar al Señor, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Amén. Vamos a ponernos en pie y alabar al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dar gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque tú nos has congregado esta mañana aquí y en otros lugares de este mundo y de España, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte, Señor, para cantarte, como dice el salmista, un cántico nuevo, un cántico que salga de nuestro interior, no un cántico de nuestra boca, Señor, sino un cántico total a ti, Señor. Haz que reconozcamos eso en nosotros, Señor, y que te alabemos porque tú eres grandioso, porque tú eres majestuoso, porque tú nos has salvado y tú nos has dado vida, Señor. Te pedimos que tú estés aquí en esta mañana, desde este momento hasta el final, Señor, y que salgamos llenos de ti, de tu Espíritu Santo, y henchidos de gozo y gratitud por lo mucho que tú haces por todos nosotros, Señor, y por este mundo, Señor. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En mi vida has sido tan fiel.
ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y ahora es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar primero. Sí, Señor, te damos gracias porque a la verdad tú has sido bueno en nuestra vida. Señor, nos rescataste, nos diste vida eterna. ¿Y qué podemos darte, Señor? Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Y ahora, Señor, recibe aquellas ofrendas, Señor, que nuestro corazón ha puesto. Y que tú, Señor, las uses adecuadamente, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y por esta vida eterna que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero
Amén. Podemos sentarnos. Pues en ese espíritu de alabanza y de adoración vamos a poner la palabra del Señor en sus manos, pidiendo también su bendición en esta mañana. Oremos al Señor, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos venir y podemos estar ante ti. Te damos gracias por la convivencia con los hermanos, Padre. Te pido que tú prepares nuestro corazón para recibir la palabra y que podamos también ponerla en práctica y hacerla nuestra, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando abrimos nuestra Biblia, en concreto el precioso, hermoso libro de los Salmos, nos percatamos que el pueblo de Dios es un pueblo llamado a la alabanza, la gratitud, la oración y la súplica. Y es en estas disciplinas espirituales que el creyente derrama su corazón ante Dios, exponiendo delante de su presencia sus alegrías, sus temores, sus esperanzas y sus anhelos más profundos. Ojalá, digo yo, podamos vivir en ese mismo espíritu del salmista, en ese espíritu de alabanza, de gratitud, de acción de gracias, en ese espíritu de súplica, en ese espíritu de oración. Queridos hermanos, en esta hora que vivimos, creo, no hay nada más urgente que esto, ser un pueblo de constante oración en el Señor. En este domingo meditaremos en una de mis oraciones favoritas, entre otras muchas, un salmo hermoso, es un cántico de ascensión que los peregrinos hebreos entonaban mientras se dirigían a Jerusalén, a la casa de Dios, para adorarle en comunidad. Piensa que habían estado por décadas en tierra extraña, oprimidos, cautivos, durante décadas en Babilonia, y ahora felizmente era el tiempo de regresar y congregarse con el pueblo de Dios. ¡Qué alegría inmensa! Imaginemos, llenaría sus corazones de esos judíos creyentes. Y me refiero, alguno quizá ya pensará en el Salmo 126. El Salmo 126, el cual os invito que podáis abrir en vuestras Biblias. Y como dice un conocido profesor, si puede ser de papel mejor, aunque estamos en la era de lo digital también. Salmo 126. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones: el Señor ha hecho con ellos cosas grandes. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes. Estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan con alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. Vemos en este cántico maravilloso, en esta oración del pueblo hebreo, mientras se dirigen a Jerusalén, varios llamados a nuestra vida de parte de Dios, y así es que podríamos, y así leo este salmo. En primer lugar, un llamado a soñar grandes cosas de Dios. Fijémonos cómo empieza este cántico de ascenso. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Cuando el pueblo judío, oprimido por décadas en esta extraña tierra de Babilonia, escuchó ese edicto sorprendente del rey persa, Ciro el Grande, por el cual se les permitía regresar a sus tierras, ¿verdad?, a Jerusalén, apenas se lo podían creer. Era algo demasiado maravilloso,
Era algo demasiado increíble, era algo sorprendente, fuera de lo normal, fuera de todo cálculo humano. Era realmente, dice, como un sueño, pero Dios había obrado con poder. Dios estaba haciendo ese sueño realidad. No era un espejismo, no era una quimera, no era una pura leyenda, era algo totalmente verdadero, era algo tangible. La libertad había llegado a sus vidas. Y quizá pienso, no haya para el ser humano un sueño más grande que el sueño de la libertad. Escribía un poeta lo siguiente: ponte en camino, yo te mostraré otra tierra, no te quedes. Aquí unas personas han puesto cadenas a otras. No te acomodes a esta situación, no consientas lo más mínimo, di no. Ven y sígueme. Vamos a hacer otra tierra, una ciudad verdadera, donde nadie engañará a nadie con carteles mentirosos. Una ciudad libre, una ciudad humana. Este era el sueño del poeta, semejante al sueño de aquellos hebreos recién liberados, con un horizonte delante de ellos, amplio, claro, luminoso, ¿verdad? Una ciudad libre que construir una ciudad humana. En definitiva, hermanos, esa nueva ciudad del reino de Dios, ¿verdad?, donde Jesús nos introduce por la fe en Cristo Jesús. Esta es la perspectiva del Nuevo Testamento. Me preguntaba en estos días, ¿soñamos grandes cosas los creyentes de parte de Dios? ¿Tú tienes sueños de parte de Dios? ¿Nos atrevemos a imaginar un futuro distinto por su gracia y su poder? Anhelamos, pensamos, esperamos que Él actúe milagrosamente, misericordiosamente en nuestra vida, en nuestro medio, a nuestro alrededor. ¿Soñamos? ¿Sueño ver su obra y su reino establecidos aquí en la tierra? Un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios, a soñar especialmente en esa libertad en mayúsculas que el ser humano tanto necesita. Claro, en palabras de Pablo, la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. Esa es la auténtica libertad. No hay quizá un sueño más grande que ese sueño que solamente, claro, se puede hacer posible a través de la obra de Cristo que ha hecho, que ha obrado en la cruz y a través de su obra en nuestras vidas. Tal como el mismo Jesús leía en la sinagoga de Nazaret aquel célebre día: el Espíritu del Señor está sobre mí. El manuscrito de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y para ellos, queridos hermanos, es que vino Dios Hijo, naciendo como hombre en Belén, con esa misión acampó, ¿verdad?, en medio nuestro, plantó su tabernáculo en medio de la tierra para darnos libertad. Ser humano, esclavizado, libertad interior. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Alguien puede preguntar, ¿libertad de qué? Libertad de nuestro propio ego, de la esclavitud de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de esas fuerzas internas, destructoras de la vida, que todos conocemos de cerca. Libertad de la culpa y la condenación, consecuencia del pecado, esa culpa que sume a tantos en la angustia y en la desesperación, en el fracaso, en nuestros días. Libertad de cualquier legalismo o integrismo religioso que nos dice cómo andar, ¿verdad? Nos da una lista de haz o no haz, pero no nos da poder para ello, sino que nos condena a la frustración. Libertad del estilo del mundo, del estilo de vida del mundo, apartado de Dios. Yo diría cada vez más apartado de Dios, ¿verdad? Con sus mil y un reclamos, sus urgencias, sobre todo con sus ídolos modernos que esclavizan, deshumanizan. Libertad del temor a lo desconocido, al juicio, a lo imprevisible, a la enfermedad, a la muerte, nuestro último enemigo. Libertad del príncipe de este mundo, Satanás, de su dominio, de sus planes
malignos. Escribía un pensador francés cristiano: la libertad es el más bello regalo de Dios al hombre, el que le ha costado más caro los sufrimientos y la muerte de su Hijo. Por amor y para el amor, Dios quiere al hombre auténticamente libre. Soñemos, seamos un pueblo que sueña, que tiene grandes sueños de parte de Dios. Un pueblo también llamado a la alegría, a la alabanza. ¿Os imagináis, queridos hermanos, la alegría de ese grupo que se dirigía hacia Jerusalén, liberados de la esclavitud, la alegría de ver, ¿verdad?, cambiada su suerte por Dios, como dice una de las versiones bíblicas, de ver cambiada su vida, su rumbo, su futuro, ahora lleno de esperanza, de seguridad. Nos imaginamos la alegría de esos peregrinos al divisar, siquiera pienso yo destruido, pero al divisar a lo lejos el templo de Jerusalén para adorar en comunidad. Nuestro texto lo describe muy gráficamente, ¿verdad? Se nos llenaba de risas la boca, la lengua de cantares de alegría. Y yo pienso, la Escritura está llena de alegría y de gozo, rezuma por todas partes. También el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de alegría, se proclama gozo en el cielo, en la tierra, los ángeles cantan alegres, claro, alabanzas a Dios, los pastores están asombrados, llenos de regocijo cuando han visto la obra de Dios, y se llama la humanidad al gozo, a la alabanza a Dios. Jesús sigue siendo mi alegría, escribe el gran compositor alemán Bach. Consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro, la delicia de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. El pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes, somos llamados al gozo. Es así. Somos llamados a la alegría, a la gratitud. No porque todo me sonría, ¿eh? Somos llamados a una vida de alabanza a Dios. Y toda la Escritura nos invita a ellos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza y alegría también, ¿eh? Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aunque la higuera no florezca, dice Habacuc, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, wow, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pablo escribe a la iglesia en Filipos, como cualquier iglesia en el primer siglo, ubicada en el Imperio Romano, es una iglesia con problemas crecientes, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Un llamamiento a la alegría, al gozo y a la alabanza. Hermanos, un llamamiento a ser de testimonio a las naciones. Aquellos que habían sido liberados de Babilonia allá en el siglo VI antes de Cristo, de manera tan prodigiosa, contra todo pronóstico, ¿verdad? Eran en sí mismos un testimonio del poder de Dios, de su bondad, de su salvación a las naciones paganas, a los países vecinos. Así lo declara el mismo cántico de ascensión que entonaban aquellos hebreos. Entonces se decía entre las naciones, el Señor ha hecho con ellos cosas grandes. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes. Estamos llenos de alegría. Ciertamente que quizá no haya otro testimonio más eficaz para el mundo que un pueblo rebosante de alegría en el Señor. Un pueblo que enfrenta las crisis, las incertidumbres de la vida, el futuro desde el gozo y la esperanza en Cristo. Un pueblo que transmite con su vida y ánimo la salvación recibida del Señor. Entonces se torna en realidad de forma automática, sin apenas percibirlo en ocasiones, las palabras del Señor en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué seguirá salando?
Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse, ¿verdad? Tampoco se esconde una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero, de manera que alumbre a todos los que están en casa. Pues así debe alumbrar, dice Jesús, vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre celestial. Los tiempos que vivimos, como bien sabemos, no hace falta recordar, están traspasados de múltiples conflictos, tanto externos como internos, que a mi juicio además van creciendo. Para incontables personas es un tiempo de lucha cotidiana, de supervivencia, de pruebas y aflicciones, aún de marcado desaliento, algo que, como bien sabemos, muy lamentablemente es de preocupación. Alcanza cada vez a más niños y adolescentes. Primera causa de muerte en nuestro país, el suicidio adolescente. Ahora, en medio de estas penosas circunstancias, precisamente, de esta sociedad incierta en la que vivimos, hay una comunidad nueva. Hay una comunidad ungida del Espíritu. Hay una comunidad que ha gustado la salvación de Dios en Cristo Jesús, que debe ser de ánimo y aliento, portador de alegría y esperanza. Somos un pueblo misionero que anuncia nuevos caminos de parte de Dios. Somos llamados a ser, queridos hermanos e iglesia, ese testimonio del poder de Dios y de su salvación a las naciones. Me encanta este texto, ya lo sabéis, y quizás así cerró el evangelista Mateo su evangelio con la gran comisión de Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay problema, el Señor está en el trono soberano. No te preocupes, Él tiene el control de todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Un llamado a ser de testimonio, hermanos, a las naciones. Ahora yo pienso, y tiene mucha relación con todo, ya lo he dicho, un llamado a clamar por un avivamiento, hermanos. Necesitamos que nuestra alma sea revitalizada. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Parece que el tiempo había pasado para los cautivos liberados. En el punto histórico donde se escribe el Salmo y se entona, habían regresado a Jerusalén, se habían restaurado las murallas, se habían levantado de nuevo el templo, habían vuelto a adorar en el templo. Pero con el paso del tiempo, el fervor espiritual había languidecido. Ese entusiasmo de los días primeros de la liberación, ese gozo, esa alegría inicial, ese ímpetu espiritual, esa vida plena parecía marchita. Ahora el pueblo de Dios clama, eleva una oración por un nuevo despertar espiritual, por un avivamiento del alto. Un avivamiento que vuelva en torrentes de agua a los sequedales del alma. Al igual que el árido desierto del Negev se llena de agua a rebosar cuando en invierno llueve torrencialmente. Los profetas ya hablan de esta imagen, hermanos, esta preciosa imagen, sobre un despertar espiritual. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de agua. ¿Os acordáis de esas aguas de Jesús con la mujer samaritana? Hablaremos de eso de aquí unas semanas. Que corren, ríos que corren, que fluyen dentro de nuestra ser. ¿Es así la experiencia del cristiano hoy? En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Necesitamos
queridos hermanos, esta obra de avivamiento, de restauración, de nueva vida, de revitalización espiritual de parte de Dios el Espíritu. Necesitamos este mover poderoso de Dios en nuestra alma y comunidad. Que la obra de salvación que un día inició nuestro Señor por su sola gracia, ¿verdad? Un día la perfeccione y la lleve a buen término. Esa maravillosa gracia del Señor derramada en nuestras vidas, en nuestra debilidad. Esa maravillosa gracia del Señor que hace nuevas todas las cosas. Oremos. Hermanos, que esa sea nuestra oración, una de nuestras oraciones esenciales, principales. Que Dios aliente, sople por su Espíritu y avive nuestra alma, nuestro corazón, nuestra comunidad, la Iglesia toda en este siglo en el que vivimos. El Señor nos invita a ello, a clamar, a orar por ese despertamiento espiritual, personal y comunitario de todo el pueblo de Dios. Y así, finalmente, somos un pueblo llamado a sembrar con esperanza. Pues termina el cántico del salmista con una promesa preciosa de parte del Señor. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando sus semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. No es fácil la siembra en el campo y las estadísticas son muy claras en nuestro país. Son muchos los hijos de agricultores que no desean seguir los pasos de sus padres. Los que trabajan en ese menester saben cuánto cuesta, sacrificio, frustraciones, las inclemencias del tiempo, la falta de frutos, el agotamiento. A toda esta dificultad se le suman las graves tragedias como ha acontecido en este verano, ¿verdad? Los trágicos incendios que devoran los bosques, los campos, los cultivos y la forma de vida, de sustento de multitudes, ¿verdad? Pero aquí el autor habla, claro, de la siembra espiritual, la siembra del Evangelio, del mensaje de Dios, la siembra en el Espíritu. Tampoco es fácil. Creamos, os lo digo. Es una tarea ardua. La conocida parábola del sembrador da buena cuenta de ello, si bien efectivamente con esperanza finalmente también se recogen los preciosos frutos. Mateo 13 dice, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron, lo ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Unos instantes después les dice a sus discípulos, oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, es decir, en un buen corazón, abonado por el Espíritu, que escucha la palabra con anhelo y deseo, ese es el que oye, dice, y entiende además la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Somos llamados a sembrar. Con esperanza. Hermanos, nosotros sembramos. Esa es la tarea misionera de la Iglesia. Pero es el Señor quien obra en cada corazón. Y el que da fruto allí no es ya nuestra responsabilidad, sino la obra milagrosa del Señor en cada uno. Así que sembramos con el anhelo del cumplimiento de la promesa. Tras las lágrimas viene ¿qué? El regocijo. El regocijo. Llegamos a la conclusión de este mensaje, hermanos, de
este hermoso salmo de ascenso de su vida, salmo gradual también le llaman, ¿verdad? Que entonaba el pueblo hebreo mientras se aproximaban llenos de gozo a la ciudad santa para adorar. Un salmo que rememora esa nota histórica tan tremenda de la liberación de los judíos del yugo babilónico en el año 537 a.C. y a la vez sigue pidiendo su plena restauración de parte de Dios, como hemos visto. Pero más allá de esto, es un salmo que nos habla en nuestro siglo XXI, en las circunstancias que vivimos. El texto de la palabra hay que actualizarlo y hay que vivirlo hoy. Y nos extiende el Señor un llamado a soñar grandes cosas de Dios. Recuerda esa cita de ese zapatero remendón convertido en el más grande misionero en la India, Guillermo Carey. Esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Un llamado a soñar grandes cosas de Dios, un llamado a la alegría y la alabanza. Es un pueblo alegre en Cristo, un llamado a ser de testimonio a las naciones, un llamado a clamar por un avivamiento de nuestra alma, de nuestra comunidad, de su iglesia, un llamado a sembrar con esperanza. ¡Wow! Que el Señor obre todo esto en mi vida primero. Esta palabra es para mí. Que el Señor obre en nuestra vida, en nuestra comunidad, en su iglesia. Que el Señor obre esto tan hermoso en este mundo, tan necesitado. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, hermanos. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que conforta, que alienta, también que nos da la pauta de vida. Por tu Espíritu ayúdanos, Señor, a poner todo este llamado en nuestro corazón. Y por tu Espíritu, Señor, de forma sorprendente, milagrosa, cúmplelo en nuestra vida. Cúmplelo en tu iglesia. Cúmplelo en este mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ponernos en pie, hermanos, y donamos un cántico tan hermoso como Sendas Dios hará, ¿verdad? Donde, como hemos dicho, esos sequedales que se convierten en manantiales que fluyen. Esa es la obra del Señor en nuestra vida y en su iglesia, puestos en pie. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.